Hoy, 3 de junio de 2008, María Domingo Coscollola entrevista a Ferran Mas Lázaro, o Renzo Amat, en Second Life. Licenciado en Ciencias Biológicas, programador de aplicaciones científicas y máster en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la UAB. Es catedrático y jefe del Departamento de Informática de la IES Lacetania de Manresa. Actualmente, también es codirector del proyecto Espurna y es formador e investigador en Second Life. ¿Empezamos? ¿Qué nos destacaría sobre el potencial educativo de Second Life? Quizás demasiado a menudo olvidamos que el aprendizaje está basado principalmente en el juego, así es como era en las antiguas culturas, ¿no? Actualmente hemos dejado al margen un poco este aspecto. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que algunos docentes ya hemos aterrizado en Second Life hace algún tiempo y estamos preparando, diríamos, el paso a las futuras posibilidades que puedan tener estas herramientas. Con todo ello, existen aún problemas importantes, principalmente los temas derivados de el impedimento de acceso a los menores de edad, aunque existen plataformas diríamos especiales para los adolescentes. ¿Para qué perfil de alumnado cree que es o será más apropiado Second Life? ¿Y por qué? Como ya he comentado anteriormente, actualmente existen problemas de actuación o de intervención para los alumnos menores de edad. Por ello, diríamos que en estos momentos Second Life lo estamos utilizando básicamente los docentes para utilizarlo en fase de experimentación, a la vez que también para la formación de docentes. Con todo, resaltar que a mi modo de entender son varias sus ventajas trascendentales. Por un lado, la facilidad que nos permite de interacción entre podríamos comentar, usuarios de todo el mundo. Por otro lado, también rompe los típicos roles, los típicos perfiles entre los participantes en la actividad docente. Otro aspecto a resaltar también que la docencia puede salir fuera de lo que son las paredes de las aulas de los centros. Y así algún aspecto más, como también el aspecto, podríamos indicar, económico, ¿no? La reducción de costes para hacer determinadas tareas. ¿Nos podría destacar experiencias docentes con Second Life que ha participado o participa actualmente? En Second Life, últimamente hemos estado trabajando un grupo de docentes, tanto de la Asociación Espiral como de docentes participantes en el proyecto Campus, para intentar, en primer lugar, aprender el manejo dentro de la herramienta, que se debe insistir que no es una tarea fácil, se necesita un cierto, diríamos, aprendizaje o adiestramiento. Y por otro lado, pues dentro de este grupo de trabajo de las dos, de la Asociación Espiral y del Campus, pues hemos estado desarrollando diversas metodologías y estrategias para incorporar lo que son estas herramientas a un uso ya más didáctico, insistiendo especialmente que en estos momentos basado en la formación de docentes, pero con perspectivas de futuro pensando en los alumnos adolescentes. Para finalizar, ¿nos podría explicar alguna reflexión o información relacionada con la educación y o las nuevas tecnologías? Los docentes hemos de ser conscientes actualmente de la fractura existente entre la sociedad y la escuela. Por eso no nos debería extrañar que, si actualmente resucitara un ciudadano fallecido hace 100 años, justamente la institución que le parecería más familiar sería la escuela, mientras que otros ámbitos como la sanidad, el trabajo, incluso pues las familias, se encontraría muy desplazado. Todo ello nos lleva pues a replantearnos que la escuela no puede estar ajena a los cambios que está experimentando la sociedad y que debemos preparar a nuestros alumnos para que puedan desarrollar con toda
tranquilidad las tareas que se encontrarán en la sociedad que les rodea. Muchas gracias por la entrevista concedida y sobre todo por el soporte técnico ofrecido para realizar esta grabación.